Dios les bendiga, mis amados hermanos de Iglesia Esperanza Viviente, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Es una bendición en esta mañana el poder continuar con nuestra serie de las 12 doctrinas, explorando los fundamentos de la fe. Hoy vamos a ver en esta mañana, antes de empezar, quiero darle las gracias por compartir, por suscribirse a nuestra página, porque usted tiene la bendición que con un clic puede compartir y dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Qué maravilloso el poder en esta mañana nosotros compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a estar explorando estas 12 doctrinas. Ya en nuestro primer episodio miramos cómo la Biblia fue formada, cómo la Biblia fue estructurada, pero vamos a entrar de lleno al tema en esta mañana. Vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva. Ya en nuestro primer tema de las 12 doctrinas vimos bibliología, cómo se estructuró la Biblia, cómo se formó la Biblia, cuáles libros fueron los que en el primer canon fueron establecidos y cómo se conformó todo. Ahora en nuestra siguiente doctrina vamos a ver al Dios Padre. Qué maravilloso que nosotros tenemos un Padre maravilloso y glorioso. Y vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva para ver algunos nombres y atributos de Dios. Algunos nombres y atributos de Dios. El número 1 dice la Biblia que Él es santo. La idea de que Dios es santo en su sentido original significa que Dios es un ser distinto al hombre, es ontológicamente santo. Y luego también dice la Biblia que Él es justo. Y aún el Salmo 145:7 dice, el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. En el número 3 dice la Biblia que Él es omnipotente. Y aún la Biblia en Génesis 35:11, luego Dios añadió, yo soy el Dios todopoderoso, sé fecundo y multiplícate, de ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes en tus descendientes. Y aún otro nombre y atributo de Dios es de que Dios es omnisciente. El Salmo 139:2 y 3. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descanso los conoces. Todos mis caminos te son familiares. Es un Dios omnisciente que todo lo sabe. Y también dice la Biblia que es un Dios omnipresente. En el mismo Salmo 139:7-8 dice David, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiese mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también ahí estás tú. Es un Dios que está en todo lugar. Y aún dice la Biblia que Dios es soberano. Imagínense, en Deuteronomio 10:17 dice, Él es el Dios soberano de todos los dioses, de todos los reyes y de todas las naciones. Su poder hace temblar a todo el mundo. Cuando Él toma una decisión, lo hace con justicia y nadie lo puede sobornar. Y aún dice en el número 7 que Él cuida de nosotros. En el Salmo 121:5 dice, el Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Y el otro atributo en el número 8 dice que Él es el proveedor, Él es el que provee. En Filipenses 4:19 dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y en el número 9 de los atributos del Señor, dice que Él es eterno. Isaías 40:28 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni fatiga y su inteligencia es insondable. Y en el número 10 dice, uno de los atributos de Dios, que Dios es amor o Dios es amoroso. En Jeremías 31:3 dice, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado tu fidelidad. Y en el número 11 dice que Él es el creador de todas las cosas. En Isaías 45:18 dice, porque así dice el Señor, el que crió los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la crió para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo, el Señor, y no hay ningún otro. Y en el número 12 miramos que Él es el sustentador.
Porque aún la Biblia dice en Hebreos 1:3, el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Amén. Y luego hoy vamos a ver otro de los atributos de Dios en el cual nos vamos a enfocar en esta serie de esta mañana. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre y en la Biblia aparece en los evangelios más de 189 veces en los evangelios la palabra Padre. Y la palabra Padre, su significado viene del hebreo ab y en griego pater, que significa el que nutre, el protector, el autor, el creador de cualquier cosa. Entonces vamos a entrar de lleno en esta mañana a nuestro tema. Vamos a ir ahí. Vamos a ver en esta mañana al Dios Padre y lo vamos a ver ahí en la Trinidad, su relación y su función en la Trinidad del Padre. Y en el el punto número 2 que vamos a ver hoy es su relación con Jesús. Vamos a ver a Dios Padre y su relación con Jesús. En el número 3 vamos a ver a Dios Padre y su relación con los creyentes. Y en el número 4 vamos a ver a Dios Padre y su relación con los no creyentes. Esperamos en esta mañana ser de bendición y vamos a dar un pequeño pedazo del pastel porque hablar de este tema es un tema muy extenso porque desde Génesis hasta Apocalipsis vemos la palabra de Padre. Pero hoy queremos dar un pequeño paseo de las funciones del Padre y vamos a entrar ahí de lleno. Vamos a ir a Génesis 1:26, donde vemos al Padre y su relación y parte en la Trinidad. Dice en Génesis 1:26, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastren por el suelo. Pero vemos aquí que dice en plural, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Entonces vemos aquí en el principio, en el poder creativo, en el proceso creativo que está ahí la Trinidad, porque está en plural. Hay una relación entrelazada entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres en uno. Y ahí miramos el poder creativo de la Trinidad. Por eso dice en plural, hagamos al ser humano a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Entonces, esa es la relación que tiene el Padre desde el principio, ahí en la Trinidad, creando en ese proceso creativo. Y vamos a ir a Deuteronomios 6:4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno, es el único Señor. Entonces, imagínense, la Biblia dice que hay un solo Dios y eso lo creemos, que hay un solo Dios. Y vamos a ver ahí en Mateo 3:16, donde nos dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar y posarse sobre él como una paloma. Entonces, este Dios que es uno lo miramos ahí en Deuteronomios, pero vamos a ver que aquí en Mateo 3:16 se refiere a este Dios en tres personas presentes en este pasaje. Jesús es una persona de la deidad, porque ahí dice, Jesús fue bautizado y subió del agua y en ese momento se abrió el cielo y se vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posar sobre él. Y en el 17 dice, y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. Pero aquí, mire, en el bautismo del Señor miramos las tres personas de la Trinidad. Miramos a Jesús, y mire, en persona, Jesús, el Hijo de Dios, siendo bautizado. Pero ahí también, si usted mira en la diapositiva, dice que el Espíritu de Dios bajó
en forma de paloma. Imagínense el Espíritu. Aquí es la primera vez que toma forma el Espíritu de Dios. Lo toma de paloma y dice que la voz del cielo se oyó, la voz del Padre. Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido en él. Entonces vemos a la persona de Jesús. Vemos el Espíritu Santo en forma de paloma y el Padre se oye su voz. Qué glorioso es el Evangelio porque estamos explorando cómo el Padre es parte de la Trinidad. Y vamos a ir ahí a Mateo 28:19, donde el Señor da la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mire, aquí también miramos la Trinidad. Miramos en este pasaje, en la fórmula del bautismo, dice que la fórmula del bautizo dice que es bautizarlos en el nombre del Padre, y vemos al Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí vimos las tres personas de la Trinidad, pero vemos, hoy estamos hablando del Padre, miramos ahí al Padre siendo parte de la Trinidad. Qué glorioso es el Evangelio, qué maravilloso cuando el Señor empieza a operar. Y vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva ahí. Se me pasaba ahí para remarcar, ¿verdad?, las tres personas de la Trinidad. Aquí en este versículo tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. ¡Qué glorioso es el Evangelio y maravilloso! Vamos a ir a Lucas 2:48 y aquí vamos a empezar a ver nuestro segundo punto. ¿Cuál es la relación del Padre con Jesús? ¿Cuál es la relación del Padre con el Hijo? Vamos a verlo aquí en Lucas. Mire, vamos a leer, dice Lucas 2:48. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando. Y en el 49, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Entonces imagínense la relación que tienen de padre a hijo. Pero no estábamos hablando de su padre terrenal, que era José, sino que está Jesús hablando de su Padre celestial. Entonces, mire la relación del Padre con el Hijo. El Hijo tiene una necesidad de estar en la casa de su Padre. Dice, en los negocios de mi Padre tengo que estar. En pocas palabras, haciendo la voluntad de mi Padre, deleitándose en la voluntad de su Padre. Mire qué glorioso es el Evangelio. Y luego vamos a ir ahí porque dice, porque me buscaban y no sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre. Entonces, esa es la relación del Padre con el Hijo, que hay una necesidad de estar en la casa del Señor. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir a Juan 17:1, donde dice la Biblia en Juan 17:1, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Pero mire lo que dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, mire, ahí en Juan 17 estamos viendo la relación que tiene el Padre con su Hijo. Mire, en la oración que dirige a su Padre, hay una relación entrelazada entre el Padre y el Hijo en esta oración. El objetivo del Hijo en la vida es glorificar al Padre. Por eso dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tú te glorifiques a ti. Entonces, hay una relación entre Padre e Hijo en esta oración, en esta conexión. El objetivo del Hijo en esta vida es glorificar al Padre y el Padre glorificar al Hijo. Qué relación, qué intimidad. Entonces, pero mire, siempre glorificar a su Padre. El Hijo quiere glorificar a su Padre
y el Padre quiere glorificar a su Hijo. Y luego vamos a ir ahí a Juan 14:13. Pero ahí aún el Padre, al glorificar al Hijo, el uno al otro reconocen y trabajan para la gloria del otro. Entonces, el Padre y el Hijo trabajan el uno y el otro para glorificar. Qué glorioso, qué unidad, qué relación, qué intimidad. Siempre el Hijo queriendo hacer la voluntad del Padre, agradarlo, y el Padre glorificándose en la vida de su Hijo. Qué glorioso es el Evangelio. Y ahí en Juan 14:13 dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Imagínense, así será glorificado el Padre en el Hijo. Pero qué glorioso, porque el rol del Hijo es traer gloria al Padre. Ese es el rol del Hijo, traer gloria al Padre, porque dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre yo lo haré, y así será glorificado el Padre en el Hijo. Entonces el rol del Hijo es glorificar al Padre, y dice, lo que piden en mi nombre, yo lo haré. Qué glorioso es el Evangelio, qué relación entre Padre e Hijo, el siempre que haya una unidad mutua, una intimidad, un amor entre los dos. Entonces vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva, ahí en Juan 15:10, donde dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Pero dice, yo he obedecido los mandamientos de mi Padre. El Hijo tiene, aquí vemos, dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Entonces, imagínense, el obedecer, antes de que se me pase, el obedecer, eso nos hace permanecer en el amor de Dios. Cuando usted y yo obedecemos la palabra del Señor, eso nos mantiene permaneciendo en el amor de Dios. Pero dice que el Hijo tiene una posición subordinada. ¿Por qué? Porque está obedeciendo los mandamientos del Padre. Él dice, si obedece mi así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre. Entonces el Hijo está en una posición subordinada del Padre porque Él obedece los mandamientos del Padre. El Padre está en términos de prioridad en la Trinidad. En esencia son iguales, pero en prioridad el Padre tiene términos de prioridad, y en sentido que el Padre emite el mandato, porque dice que el Padre da los mandamientos, y Jesús es quien obedece los mandamientos del Padre. Son iguales, lo que le decía, son iguales en sustancia, por supuesto, son iguales en sustancia, como dirían los filósofos, ontológicamente iguales, pero en diferentes roles. El Padre entrega los mandatos y el Hijo los obedece. El Padre entrega los mandatos y el Hijo los obedece, porque dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a Juan 15:10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Perdón, les iba a decir 16:15, perdón. Ahí 16:15, todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Pero dice ahí, mire ese detalle, el Espíritu tomará de lo mío, por eso le dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Imagínense, el Padre y el Hijo tienen todo en común. Todo en común tienen el Padre y el Hijo. Y aún aquí vemos aquí a la Trinidad de Dios, porque dice ahí, todo cuanto tiene el Padre es mío. Mire, vemos todo cuanto tiene el Padre y el Hijo dice, es mío. Por eso le dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer. Entonces, en este pasaje, miramos aún el Padre, miramos al Hijo y miramos el Espíritu Santo que toma
de lo del Señor y nos lo da a conocer a nosotros. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo, que toma lo del Hijo y nos lo da a conocer a usted y a mí. Qué glorioso es el Evangelio, qué maravilloso. Y vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva, ahí en Juan 15:17. Pero Jesús le respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Y en el 18 dice: así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaban el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Imagínense, y lo dice ahí, pero dice, llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Pero dice que el Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Mire, el Padre trabaja en el sentido de traernos la revelación, pero imagínense, los judíos querían redoblar esfuerzos por matarlo, dice, porque estaba, uno, quebrantando el sábado o el sabbat, el día del reposo, y dos, porque se llamaba a Dios su propio Padre y se hacía igual a Dios. Entonces, porque afirmaba ser igual a Dios, querían matarlo, imagínense. Pero aún vamos a ir a nuestro siguiente diapositiva ahí en Juan. Y antes de eso, pues, vamos a ir perdón, Juan 5:19 dice: entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve de su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pero dice ahí, cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Y en el número 20 dice: pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún las cosas más grandes que ésta le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Pero dice, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Entonces, imagínense, ahí el Padre está emitiendo las órdenes. El Padre, el Señor Jesús vino y nos enseñó con su ejemplo, pero Él, lo que vino a enseñarnos con su ejemplo, Él lo mira de su Padre, lo que mira hacer su Padre, Él lo hace. Imagínense, y el Señor vino a enseñarnos con su ejemplo, con su vida, para que sigamos sus pasos, pero porque eso es lo que mira del Padre. Entonces el Padre está mostrando los comportamientos que tienen que ser emitidos o emulados. Pone el ejemplo a su Hijo. Mire, qué glorioso es nuestro Padre, que Él pone el ejemplo de los comportamientos. Cómo vivir, cómo proceder, cómo dirigirse en cada situación de la vida, pero el Hijo lo aprende del Padre. Y el Hijo quiere que aprendamos de Él. Qué glorioso es el Evangelio. Y hay una dependencia total entre el Padre y el Hijo. Hay una dependencia total. Y el Hijo es subordinado a la dirección del Padre. Todo lo que hace el Padre, hace el Hijo. Entonces, imagínense, el Padre enseña con su ejemplo, el Hijo vino a enseñarnos con su ejemplo, y nosotros tenemos que enseñar con lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Qué glorioso es el Evangelio, el poder caminar como el Padre camina, como el Hijo camina, y ahora quiere que nosotros imitemos al Hijo, pero el Hijo imita al Padre. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos ahí, antes de pasar, dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Mire, el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Entonces, mire, el Padre le revela al Hijo por amor, porque dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Entonces, el Padre por amor le revela al Hijo. Ese es el Padre que revela por amor a nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a ir ahí, antes de pasar, dice en Juan 10:30, dice, yo
y el Padre somos uno. Imagínense, por eso los judíos lo querían matar, porque afirmaba él ser Dios. Dice, yo y el Padre somos uno. Imagínense, en la matemática divina, 1 más 1 es 1. O 1 más 1 más 1 es 1 en la matemática divina. Qué glorioso es el Evangelio. Por eso dice, yo y el Padre somos uno. Entonces lo querían matar por los judíos por compararse con Dios. Cuando eres Dios, no te estás comparando con Dios. Escucha esto. Cuando eres Dios, no te estás comparando con Dios. Simplemente estás diciendo la verdad. Y eso es lo que el Señor estaba diciendo. Simplemente la verdad, que Él era Dios. Qué glorioso evangelio. Qué maravilloso. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo. Y aquí vamos a empezar nuestro punto número 3. Su relación con los creyentes, la relación que tiene el Padre con los creyentes. Y vamos a ir a leer ahí en Lucas 22, 29, dice, por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí. Pero dice, yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre se lo concedió a él. Imagínense. Nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Y este reino Dios se lo concedió al Padre. Pero ahora nosotros, la iglesia, somos la amada del Señor. Somos la esposa del Señor. Entonces ahora también nos pertenece. Porque somos la amada, la esposa del Señor. Entonces nos pertenece este reino. Ahí estamos viviendo en la luz admirable. Y luego vamos a ir a nuestro siguiente versículo ahí que dice, Juan 17, 25, Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me enviaste. Dice, pero estos reconocen, dice, que tú me enviaste. Y luego en el 26 dice, yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Imagínense. Entonces, el Padre, en su papel de salvación, ha enviado hijo. El Padre, en su papel o función de salvación, ha enviado a su Hijo a este mundo. Y el Hijo da a conocer su nombre para que el amor del Padre esté en nosotros. Entonces, por eso dice, yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos. Entonces, el Padre ha enviado a su Hijo para salvación y ahora el Hijo nos está dando a conocer el Padre para que nosotros, para que el amor con que he amado esté en ellos. Entonces, el propósito, el Padre envía a su Hijo para salvación. Y ahora el Hijo nos da a conocer el Padre para que el amor del Padre permanezca en nosotros. Qué glorioso es el Evangelio, qué relación, qué intimidad. Imagínense, el Padre envía al Hijo y ahora el Hijo nos da a conocer el Padre para que el amor del Padre permanezca en nosotros. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente. Antes de pasar, yo les he dado a conocer quién eres para que el amor que me has amado esté en ellos. Entonces vamos a ver cuál es la relación de Jesús con el Padre. Ya vimos en el número 1, el Padre glorifica al Hijo en Juan 17:1. En el número 2, el Hijo glorifica al Padre en Juan 17:1 y 14:13. Y en el número 3, Jesús obedece los mandamientos del Padre en Juan 15:10. Y vamos al número 4. Jesús tiene todo lo que tiene el Padre. Lo vimos ahí en Juan 16:15. Y en el número 5, Jesús es igual a Dios Padre en Juan 5:18. Y en el 6, Jesús no puede hacer nada sin el Padre, Juan 5:19. Y Jesús es amado por el Padre y lo tiene todo, Juan 5:20. Y el número 8, el Hijo permanece en el amor del Padre. Juan 14:13. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo, que es muy conocido, en
Juan 3:16, donde dice la Biblia, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero dice, por tanto amó Dios al mundo. Ese es el amor del Padre. Este versículo no solo aplica para los creyentes, sino también para los no creyentes. Porque dice que Él ama el mundo. O sea, Él ama a las personas. Y Dios, ese es el carácter del Padre, que Él ama la humanidad. Imagínense. ¿Cómo sabemos que Él ama a la humanidad? Porque Él dio a su Hijo unigénito. Él dio lo mejor por lo peor que éramos nosotros. Él dio lo mejor por lo peor que éramos nosotros. Qué glorioso es el Evangelio. Qué maravilloso. Imagínense, ese es el amor de Dios. Que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Imagínense, el amor de Dios es dar. El amor es dar, porque Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo más grande del Padre. Ese es el regalo más grande del Padre. Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amor es dar. Y vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva. Primera de Juan 3:1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre y que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Pero dice, fíjense cuál amor nos ha dado el Padre. Aleluya, gloria a Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El amor del Padre nos da identidad. Porque dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Entonces, el amor del Padre, Dios nos ha dado su Hijo. Y cuando usted y yo lo aceptamos, lo recibimos en nuestro corazón, eso nos da identidad, hijo. Porque en Juan 1:12 dice, a los que creyeron, a los que recibieron, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, eso es lo que hace el amor del Padre, nos da la identidad de ser hijos de Dios. Y dice, el Padre muestra su misericordia. El amor que nos ha dado el Padre se llama Jesucristo. Es el mejor regalo. El mejor regalo, el amor del Padre, es su Hijo Jesucristo. Y ese amor que se llama Jesús, cuando Él está a la puerta, dice, y le toca su corazón y usted le abre, dice que Él entra a morar. Y eso nos da la identidad de hijos. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir al Salmo 103:13. Ahí dice, tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. ¿Sí? Misericordioso es el Señor con los que le temen. Compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. El Padre se preocupa por ti y por mí. Ese es el amor de un padre. ¿Se recuerdan la parábola del pródigo? El Padre dice que fue movido a misericordia. Ese es el carácter del Padre. Se mueve en misericordia. El pródigo estaba de regreso a la casa del Padre. Él no lo acusó, Él no lo condenó, Él no lo señaló, sino que fue movido a misericordia, lo recibió, lo besó, lo abrazó, le hizo fiesta y se glorificaron tanto aquí como en el cielo, porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así es el Padre y dice, hagamos fiesta, como lo es un padre con sus hijos. Él es compasivo con los que le temen, dice aquí en el Salmo 103, y vamos a ir ahí al Salmo 68:5. Padre dice, Padre de huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su morada santa. Imagínense, ese es el Dios maravilloso que dice que Él es Padre de los huérfanos y defensor de las viudas en su santa morada. De huérfanos y de viudas es Padre. Entonces, Él está dispuesto a ser Padre con los que no tienen Padre por alguna circunstancia de la vida.
Él está dispuesto a ser tu Padre, a guiarte en la vida, a mostrarse su amor sobre tu vida. Qué glorioso es el Padre que tenemos, y aún el Padre está dispuesto a superar las circunstancias de la vida. Por eso David decía, aunque padre y madre me dejara, con todo y eso el Señor me recogerá. Ese es el Padre que tenemos en los cielos, Padre de huérfanos y Padre de viudas. Y en nuestro siguiente diapositiva dice Salmo 89:26, Él me dirá, tú eres mi Padre y mi Dios, la roca de mi salvación. Miramos los roles de Dios aquí. Mire, miramos los roles de Dios, del Padre. Miramos aquí que Él es Padre, Él es la roca, Él provee salvación y nosotros somos los receptores de esa salvación. Y en Isaías 9:6 dice, porque no nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero aquí dice Padre eterno. Cuando hablamos de la venida del Mesías, también se refiere a Él como un Padre eterno. Pero miramos, mire, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres. 1, Consejero. 2, Admirable. Dios fuerte. 3, Padre eterno. 4, y Príncipe de paz. Mire los roles del Mesías. Son 5 y el 5 es número de gracia. Qué glorioso es el Evangelio. Y ahí vamos a ir a Mateo 6:26. Fíjense, las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Pero dice, el Padre Celestial las alimenta. Qué glorioso. El Padre, una de sus funciones es ser un proveedor. Cuando usted y yo dependemos del cielo, dependemos de nuestro Padre, de la provisión del cielo, eso es confiar en el Señor. Y aún dice, no valen ustedes mucho más que las aves. Entonces, el Padre es el proveedor para la naturaleza que Él ha creado. El Padre es nuestro proveedor aún de los humanos y aún de la naturaleza. Qué glorioso este Padre proveedor para su creación. Y en Hebreos, vamos a ir ahí a Hebreos 12:5, y han olvidado por completo por las palabras de aliento que como hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Pero dice que como a hijos se les dirige. Otra de las funciones del Padre es disciplinar a sus hijos. Y la disciplina es una herramienta que usa el Padre para que sus hijos no se desvíen, no tomen el camino ancho que lleva a la perdición, sino que Él nos endereza y nos alinea en el camino angosto que nos está llevando a la vida eterna. Qué glorioso es nuestro Padre, que aún Él se preocupa por nosotros. Él nos forma carácter con su disciplina. Así es Dios con sus hijos, que mira, que vela por sus hijos. Qué glorioso es el Evangelio. Y el Padre supervisa con su disciplina. El Padre está supervisando nuestras decisiones, nuestros comportamientos. Él nos observa y decide qué disciplina utilizar para mantenernos en el camino. Él decide qué disciplina necesitamos para mantenernos en el camino, porque Él mira nuestros comportamientos, Él mira nuestras decisiones y Él tiene lo mejor para nosotros. Qué glorioso, eso es el Evangelio. Y vamos porque dice, el Señor disciplina a los que ama y azota a todos a los que recibe por hijo. Entonces, amar es disciplina. Cuando un padre te ama, te va a disciplinar, te va a corregir, porque Él quiere lo mejor para ti. Él nos alinea otra vez en el camino y nos provee lo mejor. Él nos está llevando siempre a algo más mejor. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a
a Romanos 8:15. Y ustedes, dice, no recibieron un espíritu de nuevo que los esclaviza el miedo, sino el espíritu los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Pero dice que recibimos un espíritu de adopción que comunica, que dice Abba, Padre. Y dice el 16, el espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Imagínense, el espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y el 17, y si somos hijos, somos herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si así ahora sufrimos con Él, también tenemos parte en su gloria. Qué glorioso es el Evangelio, qué maravilloso. Pero dice que el espíritu, que usted y yo hemos recibido un espíritu de adopción que clama, Abba, Padre. Y el espíritu, dice, nos confirma, nos asegura en nuestro corazón de que usted y yo somos hijos de Dios. Usted tiene la certeza aquí en su corazón de que usted y yo somos hijos de Dios. Y si somos hijos, dice, somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, pues así sufrimos con Él, también tenemos parte en su gloria. Qué glorioso es el Evangelio, que Él nos está compartiendo su gloria. El Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre. Eso es lo maravilloso y glorioso, que tenemos un Padre y ahora nos comparte aún de su gloria. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente, somos herederos, perdón, a nuestro siguiente diapositiva, ya para casi ir cerrando. Aquí vamos a ver en Mateo 5, 43 y 44, vamos a ver el cuarto punto. Su relación del Padre con los no creyentes. Dice Mateo 5:43, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quien los persiguen. Y aún dice, pero dice, amen y oren. Estos dos detallitos, amen y oren por sus enemigos. Y en el 45 dice, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Qué glorioso es nuestro Padre, porque dice que Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Así es el Padre, que Él hace que salga el sol sobre buenos y malos, que llueva sobre los justos y los injustos. Qué Padre tan maravilloso, que Él provee incluso para las personas que lo odian, provee la lluvia para que crezcan las cosechas tanto del incrédulo como del creyente. Ese es el Padre glorioso, imagínense. Hace salir el sol, envía su lluvia sobre buenos y malos. O sea, Él no hace distinción, sino Él muestra su amor y su misericordia. Por eso dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero dice, ser hijo de nuestro Padre que está en el cielo. ¿Qué tenemos que hacer para ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos? Aquí lo leímos. Dice, número 1, nos dice el Señor, amemos a nuestros enemigos. Imagínense, número 1, necesitamos amar a nuestros enemigos. Y número 2, oren por los que los persiguen. Imagínense, porque así nosotros vamos a demostrar el carácter del Padre que se está formando en nosotros. El Padre es tan glorioso y tan maravilloso, imagínense, pero llévese en su corazón. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene que amar a sus enemigos y tiene que orar por los que lo persiguen, porque así mostramos el carácter de Dios, que es misericordioso y clemente es el Señor, porque se acuerda de que somos polvo. Ese es el Padre glorioso y maravilloso. Qué glorioso es nuestro Padre que está en los cielos, y maravilloso. Y ahí dice, para que sean hijos de Dios. Y dice, de su Padre, Él hace que salga el sol sobre buenos y malos, que llueva sobre los justos y injustos. Qué glorioso es el Evangelio. Qué maravilloso. Ahí está nuestra página. Si usted necesita algún recurso, el propósito es bendecir a los hijos de Dios y aún también a los que van a ser hijos de Dios. Qué glorioso y maravilloso es el Señor. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que este pedacito del pastel haya sido de bendición, porque
Este tema es hablar del Padre. Es tan profundo, tan glorioso. Pero que lo que compartimos hoy sea de bendición y que tú lo compartas, seas de bendición para otros. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y recuerda, en Cristo siempre hay una esperanza viva. Hasta la próxima y el Señor les bendiga. Amén.